Ok, lo acomodamos y me imagino que es la función de transferencia, ¿no? Pues lo que me da dos señales de entrada y de salida. ¿Qué más necesitamos? Tenemos que documentarlo, ¿no? Ya. Se abre, entonces resolvemos. Dense cuenta aquí algo, ¿no? Aquí hay hay un circuito abierto. Entonces, este tipo de circuitos, me imagino que es un cuadripolo, ¿no? Es un circuito encesado, ¿ya? Es un circuito encesado. Hay varias formas de hallar esto, ¿ya? Pero la más sencilla es cuando no tiene carga, ¿no? Lo van a ver después. El cual, esto se resuelve simplemente de esta forma. Cuando tiene una carga, entonces la función de transferencia cambia. Vale, entonces aquí yo me imagino que debo redibujarlo. Si los redibujo, tendría que llevarlo al dominio de la frecuencia compleja también. ¿No ven? Entonces lo que queda es hacer eso, redibujarlo con la finalidad de que yo me dé cuenta. Puesto aquí a que es un circuito abierto, no fluye cociente por ahí, ¿no? Entonces los redibujamos. Redibujando va a quedar más o menos de esta manera. Después, el capacitor y la resistencia de 10 ohms. ¿Dónde está B sub 0? Está presente en este nodo de aquí, ¿no? El polo positivo y la otra línea. B sub 0 en el dominio DS y aquí B sub I en el dominio DS. Lo llevamos al dominio DS, me quedará 10 sobre S en este capacitor, 5 ohmios, 10 ohmios y aquí 5 sobre S, ¿no? 5 sobre S. Listo, tendré que encontrar alguna técnica de circuitos para para relacionar estas dos señales de entrada y de salida, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Habíamos hecho varios ejercicios de esto. Unos hemos hecho directamente con divisor de tensión y divisor de cociente, ¿no? Donde se relacionaban directamente. Después hemos hecho otro donde se relacionaba mediante ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, me voy a dar direcciones de cociente. Me doy direcciones de cociente. Por ejemplo, I1 y 2, ¿no? Entonces, por ese motivo, aquí va a existir un voltaje, ¿no? Lo nombraré B1, digamos. Y aquí, mejor B2 y aquí B1, ¿no? En donde la señal de salida B sub 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de estos dos voltajes, que es B2 más B1, ¿no? En donde si lo descomponemos por ley de Ohm, va a ser B sub 0 DS es igual a B2, que es la impedancia de 10 ohmios por la cociente I2, más la impedancia de 10 sobre S por la cociente I1. En donde aquí me pongo a pensar y digo que estas dos, puesto a que BI y DS no tienen valor, entonces dependerán de toda esta expresión, ¿no? Entonces el objetivo es hallar I1 y I2, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago eso? Aplico mallas, ¿no? O algún método conocido que me permita determinar I1 y I2. Entonces hago eso. Hay varias formas de hacer, ¿no? Para encontrar I1 puedo hacer impedancia equivalente sucesiva. Y correspondiente a eso determino el voltaje en esa impedancia y
y determino I2, ¿no? Entonces lo voy a hacer por mallas y si prefieren pueden hacer por el método que les he mencionado, ¿no? Entonces haciendo por mallas me va a quedar aquí de entrada 5 más 10 sobre S por I1 menos 5 I2. Esto es igual a BI de S. Primera ecuación. Segunda ecuación va a ser menos 5 I sub 1 más 15 más 5 sobre S y 2. Y todo esto igual a 0. Procedo a resolver este sistema de ecuaciones y determinaré I sub 1 y I sub 2. De entrada ya les anticipo que va a depender de la variable BI de S. ¿Ya? Entonces, pueden resolverlo manualmente o directamente en su calculadora, ¿no? Yo, para usar tiempo, lo voy a hacer directo en la calculadora. En esta, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden resolver determinantes, no? La más rápida. Ok, entonces vamos a ello. Esperemos que cargue un cacho. Listo. Ya se colgó. Ya. Entonces, como no da, al final no sé si va a dar o no. Ya, ahora sí. Ya, por determinantes de una vez entonces. Necesito I1 y I2, ¿no? Lo borro, esta parte de aquí. ¿Qué me va a quedar? Si quiero determinar la incógnita I1, o sea, creo que ya. Entonces, de una vez descartamos esto. Se van a la opción de CAS, ¿no? Se van a la opción de CAS. Si quieren, borran historial o si quieren, no. Y arman la matriz, ¿no? Ya saben cómo se arma una matriz. En este caso, como B y DS no tienen un valor específico, entonces lo denoto con un cambio de variable. Nombro, por ejemplo, A, digamos, ¿no? Y cuando donde yo vea A, entonces B y DS, ¿de acuerdo? Y le doy 0 en el otro parámetro. Ahora la matriz característica será 5 más 10. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a S. Uh, Vamos a resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? 3S más 1, 3S más 1 por BI de S. Todo esto dividido entre 10S al cuadrado más 35S más 10. 10S al cuadrado más 35S más 10. Ahora I2 es S al cuadrado por BI de S.
Todo esto sobre 10s al cuadrado más 35s más 10, ¿no? Listo, entonces si se dan cuenta, entonces I1 y 2 dependen de B y DS, ¿no? Entonces, aquí puedo relacionar esas dos, la variable de entrada y la variable de salida. Perdón, la señal de entrada y de salida. Se emplazo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar B sub 0 DS es igual a 10 por I sub 2. I sub 2 es S al cuadrado por 10S al cuadrado más 35S más 10. Y lo factorizamos B y DS, ¿no? Ahora me toca más 10 sobre S por I sub 1. I sub 1 es S por S 3S más 1 y el mismo denominador. ¿Lo ven? Será 10S al cuadrado más 35S más 10. Y como he factorizado B y DS, multiplicado por B y DS, ¿no? Listo. ¿Qué obtengo? Paso la señal de salida, perdón, la señal de entrada a dividir y me queda la función de transferencia que necesito, ¿no? Hago operaciones, esto con esto se va y me va a quedar 10. Factorizamos 10 de ambos, me quedará S al cuadrado más 3S más 1. ¿Estoy bien? Factorizamos 10, S, 3S más 1. ¿No? Y aquí, de misma forma, podemos factorizar 10, ¿no? 10, ¿y qué me va a quedar? S al cuadrado más 3,5 S más 1. Se va 10 con 10, ¿y qué me queda? S al cuadrado más 3S más 1. Todo esto dividido entre S cuadrado más 3,5 S más 1, ¿no? Y con esto obtengo la función de transferencia que requería ese ejercicio. Noten que esto es haciendo de esta manera, ¿no? Hay otra opción. Aquí hacen una impedancia equivalente. Ejemplo, esto haciendo impedancia equivalente nos quedará de esta manera. Una impedancia equivalente, lo nombramos impedancia equivalente, y aquí la impedancia de 10 sobre S. Noten que he perdido la señal de salida, pero no las requiero porque necesito I sub 1, ¿no? I sub 1 va a estar presente ahí. Y la señal de entradas respectiva va a ser esta, B y DS. Ahora, ya han obtenido I sub 1. Pueden determinar el voltaje B2, ¿o no? ¿Cómo sería? Sería BX, lo nombramos, BX. Entonces, si se dan cuenta, como tengo el voltaje BX va a ser igual a la impedancia equivalente por I1. Una vez que obtenga el voltaje BX, noten que es el paralelo de 5 ohmios con 10 más 5 sobre S. Entonces, ¿qué cociente necesito? Necesito I sub 2. Y I sub 2 es igual a BX dividido entre 10 más 5S, ¿no? Ya tienen I1, tienen I2 y pueden aplicar en esta relación. ¿No ven? Esto con respecto a este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Eh, Respondiendo a esa pregunta, sí. Solo si pide simplemente función de transferencia, esta es la respuesta, ¿no? Lo que está marcado con verde. Si te pide diagramas de Bode, entonces esto tienes que llevarlo a su forma de polos y ceros, ¿no? Que consiste es en tener un producto de ceros y un producto de polos, ¿no? En donde cada uno tiene que estar de esta forma, S sobre A, ¿no? Donde A representa la frecuencia de codo. Y según eso realizan diagramas de Bode. En el caso, si les pidiera. Si no les pide, entonces simplemente la pregunta termina en la función de transferencia. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces respondiendo a la pregunta, pasamos a la otra duda. Y, y la pregunta 2 indica que es una corrección de factor de potencia, ¿no? Me da un voltaje, una frecuencia, una potencia activa, una reactiva y una capacitiva. Determinar el factor de potencia de las cargas combinadas. Encuentre la corriente obtenida del suministro. Calcule la capacitancia necesaria para establecer un factor de potencia de una unidad. Calcule la corriente obtenida del suministro en el factor de potencia de una mitad y compárela con la del nivel sin compensar. A ver, todo esto ya saben, ¿no? Todo esto ya saben. Hasta aquí ya saben. Esto simplemente es el factor de potencia de la potencia compleja, ¿no? Tienen una potencia compleja y determinan el factor de potencia. Encuentren la cociente, también ya saben, tienen el módulo del voltaje, me imagino que su fase es cero, entonces encuentran la cociente, ¿no? C, calcule la esto igual, este es el corrección de factor de potencia, ¿no? Donde el factor de potencia es la unidad. Entonces aquí ya saben. A ver, esta es la parte interesante, donde dice, calcule la corriente obtenida del suministro en el factor de potencia de una unidad. Entonces, una vez que corrijan el factor de potencia, van a tener otra corriente, ¿no? Y compárela con la del nivel sin compensar. Entonces, aquí hay dos opciones, ¿no? Cuando me dicen comparar, no especifica si, cómo lo comparo, ¿no? Porque hay dos formas de comparación. Una que es la resta y otra que es la división. Donde la resta es la misma unidad de medida y la división es relativa, ¿no? No tiene unidad de medida. Entonces aquí hay dos posibles medidas de comparación. La que generalmente se usa es esta, ¿no? La división. Entonces podemos hacer este ejercicio y también el otro, ¿no? A ver, el 3 me indica el ancho de banda de un circuito resonante en serie es de 500 Hz. No sé si eso estará bien. Está en Hertz, ¿no? Nosotros necesitaríamos la frecuencia de resonancia que es omega sub 0. Entonces, como tengo 500 Hz, será 2pi por la frecuencia sub 0 que es 500 Hz. Ahora, si la frecuencia de resonante es de 3500 Hz, ¿cuál es el valor de el factor de calidad? ¿No? El factor de calidad. Mm, a ver, a ver. Aquí creo que necesitaríamos un dato extra, ¿no? Que es el ancho de banda. Para que estos dos se relacionen, tendrían que estar de esta manera.
el ancho de banda en un circuito resonante es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, ¿no? Podremos decir que tal vez el ancho de banda es 2 veces la frecuencia de resonancia, ¿no? 2 veces la frecuencia de resonancia y podemos determinar el factor de calidad. ¿No ve? Puede ser eso. Ahora, si R vale 15, ¿cuál es el valor de XL en las resonancias? A ver, si R es 15, ya tengo, ¿no? ¿Cuál es el valor de XL en las resonancias? Entonces, aquí no especifica si debo usar esta frecuencia o esta, ¿no? Me imagino que es esta. Entonces, determinando XL, sería en el circuito resonante, ¿no? Tendríamos de esta manera. Donde eres 15, ¿cuál es el valor de la frecuencia de resonancia? Ya aquí sí, no sé, no tengo idea. A ver. Ah, verdad, he leído mal, ¿no? Me indica el ancho de banda, ¿cierto? He leído las frecuencias de resonancia. Entonces aquí tengo el ancho de banda y tengo la frecuencia de resonancia y tengo el factor de calidad. Entonces aquí ya puedes resolverlo todo, ¿no? Como había dicho, el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Despejan el factor de calidad y obtienen la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, ¿no? Aquí esta parte me estaba olvidando. De acuerdo, entonces hasta aquí ya todo. Pero esta parte de aquí es la que me hace pensar. Y dice, si eres 15, ¿cuál es el valor de XL en la resonancia? Ahí es donde tal vez no sé muy bien esa parte. Si mal no sé, si mal no recuerdo, a ver, haciendo memoria, cuando el factor de calidad es mayor a 10, cuando el factor de calidad es mayor a 10, eh, el ancho de banda, el ancho de banda es igual a R sobre L, creo. ¿Ya? Pero esto hay en toda bibliografía. Entonces debe haber en internet, así que buscamos. A ver, resonancia, resonancia en circuitos RLC serie. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí en tablas debe haber, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí ya sabemos todo. Entonces nos quedaría esa parte. Tengo la frecuencia de resonancia y aquí está, ¿no? El ancho de banda y aquí está lo que les decía, ¿no? Me he equivocado. Si el factor de calidad es menor o igual a 10, aquí tengo, ¿cómo se dice esto? La frecuencia de corte inferior, ¿no? Frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior. En donde yo, despejando esto, puedo determinar, no, me estoy equivocando, aquí ya directamente puedo determinarlo, ¿no? Se dan cuenta, el factor de calidad es la frecuencia de resonancia por L sobre R. Si tienen R, pueden despejar L, ¿no? Y de misma forma, si tienen R, pueden despejar C, ¿lo ven? Para circuitos RLC,
en resonancia en serie, siempre y cuando el factor de calidad creo que sea menor o igual a 10, ¿ya? Pero entonces, hacemos esos dos ejercicios y después pasamos al tercero. Ya sé que tengo, ¿no? Me está diciendo que tengo una fuente de tensión con una carga. Con una carga, no voy a anotar la carga, simplemente voy a anotar su potencia compleja, ¿no? Su potencia compleja es igual a 6 kilovatios, que es 6000, más 7 menos 3 es 4000 kilovolt amperes reactivo. ¿Cómo es mm, potencia compleja? Volt amperes, simplemente, ¿no? Dense cuenta, dice 6 kilovatios, entonces es resistivo. Y me da 7 kilobar, 7 kilobar inductivo y 3 kilobar capacitivo. Se restan y me queda 4000 volt amperes de activo, ¿no? Determine el factor de potencia. Entonces esta la convierto en forma fasorial y obtengo la potencia aparente. La potencia aparente es la suma de la raíz cuadrada de la suma de estos dos coeficientes. Eso es igual a 10K, ¿o no? Creo que no, ¿no? Estoy mal. Está mal. Hacemos entonces y será 6K, 4K al cuadrado. ¿Ya? Y de eso despejo la potencia aparente. Entonces me dice que es 7211, y como ustedes tienen que manejar 4 decimales, 1025, ¿no? Determinamos el factor de potencia. El factor de potencia es la potencia activa sobre la potencia aparente. Listo. Hacemos ese pequeño cálculo. Y el factor de potencia es 0,8320, ¿no? Listo, ya tengo. Ya he respondido el inciso A. Ahora la corriente obtenida del suministro, ¿no? Entonces, me imagino, perdón, aquí ya tengo la fuente de tensión. Entonces me está pidiendo la corriente de suministro, entonces es esta corriente, ¿no? Esta corriente. Listo. Ahora, como esta potencia compleja es la misma que suministra la fuente, entonces puedo aplicar lo siguiente, ¿no? La potencia compleja será B por I conjugado dividido entre 2 será igual a esta potencia, ¿no? 6000 más 4000 J. ¿En donde qué debo despejar? A ver, observamos y me dice, no me dice que es valor RMS, entonces forzosamente es valor real. Entonces por eso dividido entre 2. Hacemos operaciones y despejamos la corriente conjugada, ¿no? Pero para este caso el voltaje tendrá que estar en su forma fasorial. Como aquí no me da un valor de su argumento, podemos asumir que el argumento del voltaje es 0. Entonces aquí especifico el argumento del voltaje es 0. ¿De acuerdo? Despejamos y directamente lo conjugaremos. Me quedará el conjugado, así lo voy a anotar, el conjugado de toda esta expresión. 6000 más 4000 J por 2. Todo esto dividido entre B, ¿no? Entre 110 y como no tiene argumento, entre 0, ¿no? De aquí despejamos
Y me imagino que nos va a dar un valor de, con un argumento negativo, ¿no? Con un argumento negativo. Entonces hacemos ese cálculo. Entonces, a ver, 2 jugado, cachito, ya. Entonces el conjugado de 2 por 6.000 más 4.000 otro. Todo esto dividido entre 110. Luego lo tengo y el resultado es 131,1109 en magnitud y en fase menos 33,6900. Unidad de medida, amperio. A ver. Ok, entonces ya tengo también el inciso B. Me toca calcular el valor del capacitor para establecer un factor de potencia igual a la unidad. Si ya han practicado, entonces aquí, cuando el factor de potencia es la unidad, determinar el valor del capacitor, o sea, la capacidad es demasiado sencillo. ¿A ver? Entonces lo hacemos. Conectamos un capacitor en paralelo. ¿Para qué conectamos? ¿Por qué conectamos en paralelo? Para determinar de forma rápida el valor de la capacitancia, ¿no? Entonces, hacemos esa parte aquí. Como el factor de potencia es igual a la unidad, entonces el valor del capacitor es igual al valor de la potencia compleja, ¿no? Esto es igual a 4.000. Listo, ya tengo todo. Como es valor real, como es valor real, utilizo la expresión para valor real, ¿no? Determino 4.000 sobre pi por la frecuencia que era 50 por el módulo de la fuente de tensión, que es 110 elevado al cuadrado, ¿no? Procedo a determinar esto. ¿Y qué me queda? Me queda 4.000 pi por 50 por 110 elevado al cuadrado. Me queda 2,10 milis. 10 milifarads, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tengo dos respuestas. Vale, continuamos entonces. El otro inciso, calcule la cociente obtenida del suministro en el factor de potencia de unidad y compárela con la del sin compensar, ¿no? Entonces, aquí me está pidiendo que relacione esta cociente, que es la cociente sin compensar con la que vamos a compensar, ¿no? Gracias a que estamos conectando el capacitor en paralelo, las potencias complejas se anulan, ¿no ven? Se anulan. ¿Y qué voy a obtener? Nuevamente hago este cálculo, donde I es igual al conjugado de la potencia compleja, que ahora la nueva potencia compleja, que es 6.000 simplemente, por 2, dividido entre 110. ¿No ven? De aquí saco IN, el voy a poner. IN, y como es un conjugado y solamente es partes de AL, me va a salir
baja la cociente, ¿no? Sin argumento, prácticamente. Me sale 109,0909. Unidad de medida, amperes. No hay como nos pide relacionar, y aquí me especifica, ¿no? La potencia con un factor de potencia igual a unidad y compárela con la D sin compensar, ¿no? Me imagino que lo único que podemos aquí comparar son sus magnitudes, ¿no? Sus magnitudes. Entonces, si comparamos magnitudes, no sé, le damos una variable, ¿no? Mm, X, digamos. Si fueras esta, esto sería menor a esto y me saldría negativo, ¿no ve? Entonces, la única forma que yo pienso que se puede comparar es mediante la división, donde será 109,0909 entre 131,11,09. ¿No ve? Hacemos esa división y obtenemos X, que es la relación entre esas dos magnitudes de cociente. Y nos sale que es 0,8320. ¿De acuerdo? Puesto que estamos igualando dos magnitudes de la misma unidad de medida, entonces esta comparación es relativa, ¿no? ¿Qué significa relativa? Que no tiene unidad de medida, más o menos. ¿Ya? Listo, entonces con eso concluimos ese ejercicio. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, pueden hacerlo para que hagamos el otro. ¿Alguien? Sí, buenas tardes. ¿Podrías, por favor, resolver de ancho de banda? Los últimos dos incisos. Se me cortó el internet y no pude entender, por favor. Ya lo vamos a resolver. Por eso, pero antes de resolver eso, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Como les dije, no sabemos si les va a evaluar, ¿no? Pero si no les ha evaluado en el primer parcial, me imagino que en el segundo les va a evaluar. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Me imagino que no. Entonces, lo hacemos, ¿no? Entonces aquí, como había explicado, nos da el ancho de banda. Entonces, revisamos nuevamente. Está. A ver, lo vamos a abrir en una nueva pestaña. Porque a veces igual yo me olvido. Abrir una nueva pestaña. Ya. Aquí tenemos la frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda. ¿No ve? ¿Y estos qué son? La frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. La frecuencia de corte inferior es el que lleva el signo negativo y la frecuencia de corte superior es la que lleva el signo positivo. ¿Ya? Me imagino que esto han de llevar. ¿Vale? No he visto mucho evaluar, pero tal vez pues no me enfoco mucho en esto. Entonces, aquí, en este ejercicio, nos da el ancho de banda. Nos da el ancho de banda, que es igual a, ¿cuánto? 500 Hz. Estos 500 Hz, ¿en qué están? Están en unidad de medida de hercios, ¿no? Un de segundo. Pero si nos fijamos aquí, eh, el ancho de banda debe estar en radianes sobre segundo. A ver, yo me imagino aquí que el ancho de banda debe estar multiplicado por una escala de 2pi. ¿Ya? Ahora, también, mm, también tendríamos que ver que la frecuencia nos da en hercios, ¿no? Entonces no es necesario. No es necesario, puesto que se van a anular. ¿No ve?
pero lo voy a anotar por si acaso, para que se den cuenta. Listo, ya tengo el ancho de banda, la frecuencia de resonancia es de 3.5 kilohertz, ¿no? Esta es la frecuencia de resonancia, medida en hertz. Ahora, la que nosotros frecuentemente sabemos hallar es omega sub 0, ¿no? Pero ustedes saben que esto se relaciona con 2pi por la frecuencia, ¿no? Entonces, si yo requeriría la frecuencia de resonancia en su unidad de medida, radianes sobre segundo, simplemente lo multiplico por 2pi. ¿No ven? Listo, ya tenemos hasta ahí. A ver, ¿cachó? Listo. Esto, por si acaso, lo voy a mantener. Y aquí lo multiplico por 2pi, y esto es igual a mi frecuencia de resonancia. A ver. Listo, ya tengo la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Se relacionan estos dos mediante esta expresión. El ancho de banda es igual a la frecuencia sobre el factor de calidad. El ejercicio que me pide el factor de calidad dado estos dos datos, ¿no? Dado esos dos datos. Entonces, despejo, el factor de calidad es la frecuencia de resonancia, que es 2pi por 3.5K sobre el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda es en su unidad de medida en hercios, va a ser sin esto, ¿no? En su unidad de medida de radianes sobre segundo multiplicado por 2pi, ¿no? Entonces, 2pi por 500. Vean que no es necesario, ¿no? A ver, para que se entienda mejor. Cuando el ancho de banda me da en una medida de radianes sobre segundo, esto me imagino que está multiplicado por una escala de 2pi, ¿ya? Y si me da el ancho de banda en hercios, eso me indica que está simplemente, es una unidad de medida, ¿ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, no es necesario, ¿no? Simplemente lo he hecho para explicar, donde la frecuencia de resonancia está en radianes sobre segundo, y el ancho de banda también está en radianes sobre segundo, ¿no? Dense cuenta que para este ejercicio no era necesario llevarlo. Entonces se simplifica y ¿qué me queda? Me queda el factor de calidad, que es igual a 3500 sobre 500. Y eso es igual a 7, ¿no? 7. Entonces, como les estaba explicando, ese dato, si el factor de calidad, aquí lo expresa, ¿no? Si el factor de calidad es menor o igual a 10, para determinar la frecuencia de corte inferior y la de corte superior, se determina de esta manera, ¿no? Cuando es mayor a 10, entonces se determina de esta otra manera, ¿ya? Cuando es mayor a 10. Entonces, como puedo observar aquí, es menor a 10. Entonces, puedo determinar la frecuencia de corte inferior y la frecuencia. Esto, si les pregunta, ya saben cómo hacer, ¿no ve? Observen que a ustedes les daba en hercios, pero aquí les está pidiendo la unidad de medida está en radianes sobre segundo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llevar a la unidad de medida radianes sobre segundo, ¿no? Los que ya han practicado tal vez se habrán dado cuenta que es una simple regla de 3 simple, ¿de acuerdo? Pero no es el caso. El caso es que me pide si R es igual a 15, ¿cuál es el valor de la reactancia inductiva en la resonancia, ¿no? Entonces,
¿A qué es igual la reactancia inductiva? La reactancia inductiva es igual a la frecuencia de resonancia por L, ¿no? En donde aquí yo puedo determinar L gracias a esta expresión, ¿no? Tengo el factor de calidad. A ver, lo voy a hacer en este otro extremo. Tengo el factor de calidad y simplemente despejo L de aquí, ¿no? Tengo omega sub 0 por L dividido entre R, ¿no? Pero si se dan cuenta, todo esto ya está aquí. Entonces ya tengo la reactancia inductiva, ¿no? Reemplazo, ¿y qué me queda? Me queda que omega por L, perdón, la frecuencia de resonancia por L es igual a el factor de calidad Q por R. Reemplazo y va a ser 7 por R, ¿no? R, ¿cuánto me indicaba el problema que era? Era 15, ¿no? 15. Entonces ya tengo XL. Su unidad de medida de la reactancia es ohms, ¿eh? Ohms. Entonces 7 por 15 es igual a 105 ohms. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí ya tengo la mayor parte. Me queda determinar, L y la capacitancia C, ¿no? Entonces de aquí despejo L, ¿no? Despejo L, que es igual a, L es igual a la reactancia inductiva sobre la frecuencia de resonancia. Lo despejo y ¿qué me queda? Ahora, si se dan cuenta aquí, debo aplicar lo que les había explicado, ¿no? Aquí el ejercicio me dice que la frecuencia de resonancia está en hercios. Esto de aquí no es medida en hercios, es radianes sobre segundo. Entonces ya saben que es simplemente 105 dividido entre 2pi por la frecuencia que me plantea el problema, ¿no? Listo, ya obtienen y tienen la inductancia. Y esto es igual a 4,7746 milihenries. ¿Ve? Listo, hasta aquí ya tengo todo. Me falta el valor del capacitor. Valor del capacitor, ¿de dónde despejo? De la misma expresión, ¿no? Aquí me indica que el factor de calidad es igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia por R por C. Listo, despejo de ahí. Va a ser igual a 1 sobre Q omega sub 0 por R por Q, ¿no? Por el factor de calidad. Ya tengo todo. Aquí va a ser igual 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia que me da por R, que era 15, por el factor de calidad, que era 7, ¿no? Entonces determino ese valor y con eso he concluido. A ver. Será 1, 2 por 2pi por la frecuencia de resonancia por 15 por 7. Eso me indica que es 0,4330 microfarads. ¿Lo ven? Y con eso ya hemos concluido este problema. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Duda?
Auxi, en el caso de que nos pida en el segundo inciso la reactancia capacitiva, ¿A qué es igual la reactancia capacitiva? La reactancia, la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre C por la frecuencia de resonancia, ¿no? Y si te das cuenta, eso está aquí. Si despejamos de aquí, R por Q es igual a 1 sobre C por omega sub 0, ¿no? Con eso ya he encontrado la reactancia capacitiva. ¿A ver? Y listo, ya tienes todo. ¿De acuerdo? O si lo prefieres, determinas las frecuencias de resonancia primero de todo este ejercicio y recién determinas la reactancia capacitiva, pero para eso tendrías que haber obtenido C, ¿no ve? Entonces este es el camino más fiable. ¿De acuerdo? ¿O no te ha quedado claro? todo claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo. Entonces, vamos al último. Es este, ¿no? Me dice calcular la potencia absorbida por el resistor de 10 ohms. Lo ampliaremos más. Ya, ahí. ¿No? Entonces, donde la potencia en el resistor de 10 ohms. Este es un ejercicio de potencia. Entonces, esto es del primer parcial. ¿No ven? Del primer parcial. Para el segundo parcial, me imagino que les puede preguntar este tipo de problemas con bobinas acopladas magnéticamente o trafo ideal. ¿No? Entonces aquí yo noto, ¿no? Son como si fueran dos circuitos distintos, pero son dependientes, ¿ya? Me imagino que ya no utilizar simuladores. Generalmente cuando están dependiendo de algún valor específico, lo conectan, ¿no? En este caso, como es teoría, no está conectado, pero especifica que depende de I sub 0, ¿de acuerdo? En el simulador, más o menos, esto es así. Tiene aquí dos líneas y en ahí conectas de dónde va a depender esa fuente dependiente, ¿no? Como esto es ejercicios prácticos, entonces me da aquí, ¿no? 8, esta fuente de cociente depende de I sub 0. Entonces esto es como si fueran dos circuitos distintos, ¿no? El objetivo es determinar un voltaje, una cociente para hallar la potencia en 10 ohms, ¿no? Entonces aquí ya tengo, ¿no? Aquí ya tengo todo. Aquí también había tenido una fuente dependiente. Esa fuente dependiente depende de esta otra variable. Entonces se va a armar un sistema de ecuaciones, el cual debes resolver, ¿no? En eso se basa el análisis de circuitos. Encuentro ecuaciones y despejo variables, conforme a mi conveniencia. Entonces aquí tengo un lazo cesado. Aquí otro lazo cesado y otro lazo cesado. También puedo hacerlo por nodos, ¿no? Pero ya es decisión de cada uno. Yo aquí lo voy a hacer por maíz. Entonces voy a hacer 4 I sub 0 más 0,1 B sub 0 igual a 8 en magnitud y en fase 20. Primera ecuación. Segunda ecuación. Aquí como estoy haciendo por mallas, ¿no? Como estoy haciendo por mallas, aquí va a pasar algo.
Aquí, como estoy haciendo sumatoria de voltajes, va a aparecer un voltaje B, ¿no? Ahora, si alguien prefiere, puede hacerlo por nodos directamente, ¿no? Es como si estuviéramos uniendo dos métodos. Bueno, y listo. No sé, es ya decisión de ustedes. Lo voy a hacer yo así como he planteado. Más menos B. Entonces va a ser menos B más 5J y sub 1 menos y sub 2 es igual a 0. Tercera ecuación, ¿qué es igual? Es igual a 5J y sub 2 menos, ¿qué? Está bien, ¿no? Y sub 2 menos y sub 1 más, eh, más, más, menos 5J y sub 2 más B sub 0. Donde B sub 0 verlo todo en uno, necesitaría que tener todas mis incógnitas, ¿no? Aquí lo que no es incógnita, no, estoy mal. Tendría que tener el número de ecuaciones, debería ser igual a mi número de incógnitas, ¿no? Entonces hago un conteo, por ejemplo, ¿no? Y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 2, y B sub 0, y B. Tengo 5 ecuaciones, perdón, 5 incógnitas para 5 ecuaciones, ¿no? Entonces este sistema se puede resolver. ¿Cuál es mi objetivo? Determinar B sub 0 o I sub 2, ¿no? Procedo a hacer eso. Reemplazo esto a mi favor, a mi conveniencia, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, primeramente, 3 ecuaciones, ¿no? Listo. Reemplazo. En la primera ecuación hay B sub 0, sí hay, ¿no? Pero no hay I sub 1. ¿Cómo va a quedar esto? 4 I sub 0 más 0,1 B sub 0, donde B sub 0 es 10 I sub 2. ¿No ve? Segunda ecuación, ¿qué hay? Hay simplemente I sub 1. Entonces esto va a ser menos B más 5J menos 8 I sub 0 menos J menos 5J I sub 2 igual a 0. La última va a ser menos 5J por menos 8 I sub 0 por menos 8 I sub 0 más, aquí se anula, ¿no ven? Esto con esto se va. Y me queda 0 I sub 2 más, esto es igual a B sub 0, reemplazo. Me quedará 10 más 10 I sub 2. ¿Lo ven? Revisamos por si acaso. 4 I sub 0, 0,1, 10 por I sub 2. Esto es igual a 8 en magnitud y en fase 20. Menos B más 5 I sub 1. I sub 1 es menos 8 I sub 0. Menos 5J I sub 2. Y aquí será menos 5J menos 8 I sub 0 más esto, al sumarse con esto, se elimina, ¿no? 5J menos 5J es 0. Y aquí reemplazo B sub 0, más 10 I sub 2.
Hago operaciones y noto que es un sistema de ecuaciones que tiene 3 con 3 ecuaciones, ¿no? Ordeno. ¿Qué va a quedar? 4 y sub 0. 4 y sub 0 más 0,1 entre 10 es 1, ¿no? Y sub 2 es igual a 8, magnitud y en fase 20. Reordeno otra vez aquí. ¿Qué me queda? Me queda menos 40J y sub 0, menos 5J y 2. Y aquí, en una celda diferente, va a ser más, no, menos B, ¿no? Menos B. Y en la última ecuación, nuevamente, menos con menos más, 5 por 8, 40, J y sub 0. Aquí me estoy olvidando el J. Más y sub 0 y 2, y aquí más 10. Listo, tengo 3 incógnitas que hallar. Y sub 0, y sub 2, y B simplemente. ¿Dónde está? Ya sé cómo resolver. Como es un número complejo, como es un sistema de ecuaciones con números complejos, forzosamente necesito algo que me ayude, ¿no? Entonces, le había cerrado, pero lo voy a volver a abrir. Ok. Una vez que he obtenido esos valores, noto que la fuente dependiente no me indica que es un valor RMS, entonces un valor real, ¿no? Por ese motivo, al determinar la potencia en 10 ohmios, ¿a qué va a ser igual? La potencia en 10 ohmios es igual a el módulo de la corriente que fluye por ahí, que es I sub 2 elevado al cuadrado por la resistencia de 10 ohmios dividido entre 2. ¿Vale? Con eso ya tenemos todo. Eso tengo que llevarlo a esto. Listo, ya tengo los valores, ¿no? Y sub 0 no me interesa. Lo único que me interesa es y sub 2. Vamos a hacer esto. Lo vamos a recortar y lo vamos a copiar. Listo. Listo, ¿no? Ya tengo y sub 0, y sub 2 y B. Reemplazo. Simplemente necesito la magnitud. Auxi,
Ah, vale, perdón. Mi internet un poco saturado, así que se va a estar entrecortando. Pero ya estamos culminando. ¿De acuerdo? A ver, ¿desde dónde se ha cortado, chicos? ¿Chicos? Ahí estaba a punto de calcular los valores de las corrientes y el voltaje. Ah, ya. Bueno, ya he calculado, ¿ya? Ya saben cómo se hace eso, ¿no? Bueno, entonces, después de eso, lo único que necesito es la magnitud de I sub 2, ¿no? La magnitud de I sub 2 es igual a, manejando 4 decimales, de 5,6568 elevado al cuadrado por 10 dividido entre 2, que es 5, ¿no? Y aquí obtengo mi potencia en 10 ohms. Entonces va a ser igual a 5,6568 elevado al cuadrado por 5, ¿no? Y la potencia activa es de 159,99. 159,99 vatios. Y con eso hemos concluido el ejercicio. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? Tenemos 15 minutos más, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Mm, a ver, tenía un ejercicio más, pero no descargado, así que voy a copiarlo. No sé de quién es. Me había dado 3 ejercicios. A ver, es la 1, que es una función de transferencia. La 2 y la 4. La 2 y la 4. Ya. Creo que eso está eh, ¿cómo se llama? En exámenes pasados. Ya. A ver, lo voy a revisar. Y no creo que pueda hacer los 3, pero voy a hacer uno. Es, si mal no me equivoco, este ejercicio. ¿Ya? No sé quién me ha pedido, pero teníamos que resolver la 1, ¿no? Así que le voy a dar pautas por si está. Es lo siguiente. ¿Ya? La 1 es función de transferencia. ¿Ve? Es lo mismo. ¿Cómo puedes hacer? Como hemos hecho, o como transformación de fuentes sucesivas, ¿no? Y al final relacionas la señal de entrada con la señal de salida. ¿Ve? Ahora la 2. La 2 es esto. Esto es por relación de trafo ideal, ¿no? Ya habíamos hecho 3 de estos incluso. 3 o 4. Simplemente te das direcciones de cociente, armas tu sistema de ecuaciones y los resuelves. Ahora el 4. El 4 es corrección de factor de potencia, ¿no? Corrección de factor de potencia.
Aquí, si te das cuenta, ya tienes la impedancia. A ver, no me plantea nada. Aquí está. Está W es 3, ¿no? Entonces dice, en el circuito de la figura 4, calcule la capacidad del condensador C para que el factor de potencia sea igual a 0,9 en Z. Entonces aquí, ¿qué necesitas para hacer la corrección de factor de potencia? Necesitas la potencia compleja. ¿Cómo lo determinas? Tienes una fuente de tensión y una impedancia, ¿no? La expresión que debes usar es la siguiente. El módulo que tiene esa impedancia elevado al cuadrado dividido entre 2 por la impedancia conjugada. Aquí te sale una potencia compleja, en donde vas a tener una potencia reactiva, ¿no? Una potencia reactiva, ¿para qué? Para que con esto, junto con esto, y después que conectes el capacitor, obtengas una potencia reactiva del capacitor, ¿no? Y con eso determinas el valor de la capacitancia, ¿no? Va a ser Q sub C, y como es un valor real, va a ser 2pi, perdón, es simplemente pi. Pi por la frecuencia por el módulo de la tensión elevado al cuadrado, ¿no? Aquí me imagino que te ha dado la frecuencia, y si no te ha dado, tú asumes que es 50 Hz, ¿ya? Y con eso has concluido este ejercicio. Como te explico, no sé si está el que me preguntaste 3 ejercicios, pero se resuelve de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia, tal vez? Ninguna, ¿no? Entonces, como hoy es miércoles, nos vemos a las 17:15, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos a las 17:15.